Bienvenidos al maravilloso y fascinante mundo de la Biblia. El paso de los años, las innumerables traducciones y el agobio de tantas instituciones religiosas han hecho creer a mucha gente que la Biblia hoy en día ha perdido toda credibilidad y que lo que hoy leemos es poco confiable, que está llena de adulteraciones y no deja de ser un libro más en la literatura universal, con un escaso contenido real. Pero, ¿será esto verdad? ¿O solo será un argumento para minimizar y desacreditar a las Sagradas Escrituras? ¿O tal vez sea la forma de evitar responsabilidades ante la palabra de Dios? La ignorancia para algunos parece ser la excusa ideal para poder justificarse ante nuestro Dios. Por medio de este video mostraremos la autenticidad, la singularidad y la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Veremos que los argumentos en contra de la Biblia no tienen fundamento y que nuestra fe puede descansar firmemente en las enseñanzas vertidas en este libro sagrado. Pues lo que se escribió desde que Moisés tomó la pluma para escribir en el desierto del Sinaí hasta que el apóstol Juan concluyó sus visiones es fiel y verdadero. Muchos hogares tienen una Biblia, pero solamente como un amuleto o como un adorno. Y la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para leerse, para estudiarse y para conocer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En la Biblia tenemos nosotros la única fuente de conocimiento de la palabra de Dios. No hay otro lugar en el cual Dios nos haya dejado su mensaje más que en la Biblia. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer lo que Dios tiene para nosotros, el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, solamente es a través de la palabra de Dios. Idiomas originales, la fuente del mensaje. Los idiomas originales de los escritos de la Biblia fueron el hebreo, el griego y algunas porciones también se escribieron en arameo. Es importante recordar que dependiendo del tiempo, los escritores de la Biblia, unos hablaban un idioma y otros hablaban otra. Los patriarcas, por ejemplo, hablaban el hebreo. Los apóstoles usaban más el arameo, mientras que algunos otros escritores, como Lucas, usaba el griego. Escritores consagrados, hombres de fe. Fueron aproximadamente 40 hombres quienes, inspirados por el Espíritu Santo, dejaron plasmado el mensaje de Dios para los hombres. Testigos del mensaje, instrumentos naturales. Los primeros documentos de la Biblia se hacían de una manera manual, llamados manuscritos. Existía una forma de papel al que se llamaba papiro, que era hecho de unos juncos o carrizos que crecían principalmente en las riberas del río Nilo. De estos se extraía la pulpa, la cual se machacaba y se dejaba secar al sol para formar una especie de hoja, y se añadían unas con otras dependiendo de la extensión del documento que se iba a escribir. También se usaron las pieles o pergaminos. Estas pieles se secaban y salaban al sol. Después se le raspaba sobre la cara que se iba a ocupar para dejarla fina y poder escribir sobre ella. Se utilizaron también piedras lisas. Con un punzón y un martillo se escribía sobre la piedra y se dejaba constancia de lo que se quería expresar. También se usaron tablillas de arcilla o ladrillos como comúnmente los conocemos hoy en día. Se escribía sobre ellas estando el barro fresco y después se dejaban secar. Moisés recibió de parte de Dios los 10 mandamientos en tablas de piedra. Éxodo 24:12, que era la forma más común de conservar un escrito en su tiempo y momento. Una referencia a todos estos códices, papiros y pergaminos de los que hablamos la hizo el mismo apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Los códices eran hojas de papiro apilados en forma de libro y se escribían por ambos lados. Los pergaminos o rollos originales que escribieron los hombres inspirados por Dios se fueron desgastando con el paso del tiempo y por el uso que se les fue dando. A estos se les llamó autógrafos, por venir del autor. Por esta razón, se fueron haciendo copias y más copias para conservar el escrito original. Los masoretas o escribas tenían el cuidado de copiar letra por letra y palabra por palabra cada uno de los manuscritos.
Al terminar el pergamino en turno, se contaban las letras y las palabras del pergamino original, y si coincidían ambos, se daba por terminado. Y si no, se destruía la copia y se volvía a empezar nuevamente hasta que fuera fiel la copia y el original. De esta manera, se buscaba que el texto original se conservara en total pureza. Al descubrir los rollos del Mar Muerto, se comparó el libro de Isaías y se descubrió que el texto con que se contaba hasta entonces, que databa aproximadamente del año 1000 después de Cristo, y el rollo que se descubrió en las cuevas de Qumran, solo difería en 13 palabras, de las cuales solo una tendría valor de discusión, pero sin afectar la esencia del escrito. Esta es una referencia de la fidelidad del contenido de las Sagradas Escrituras, con dos documentos con más de 1000 años de diferencia entre uno y otro. Mucha información de la que se encontró en los rollos del Mar Muerto sirven ahora para demostrar qué ciudades, qué lugares, qué acontecimientos realmente sí sucedieron y que antes se tenía duda de que realmente existieran esos lugares o esos acontecimientos. Hoy en día, los más importantes museos y bibliotecas del mundo guardan celosamente y con todos los cuidados posibles los pergaminos, papiros y escritos de la Biblia, para preservarlos el mayor tiempo posible y estudiarlos extremando cuidados. Además, con los avances de la tecnología, ahora se han escaneado estos documentos para evitar un mayor deterioro en el manejo de ellos. Los manuscritos más antiguos que hoy en día se conservan datan alrededor del año 150 después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto están fechados entre el 200 o 250 a.C. y solo contienen el Antiguo Testamento, excluyendo el libro de Esther. Propagación del mensaje. Primeras traducciones. Septuaginta. Primera traducción de la Biblia del hebreo al griego. Fue el rey Ptolomeo Filadelfo quien pidió al sumo sacerdote Eleazar que mandara a Alejandría un grupo de expertos judíos para esta obra. Llegaron 72 judíos de las 12 tribus, de allí el nombre Septuaginta o 70. Es el principio de las traducciones, no solamente de la Biblia, sino de cualquier otro documento en la historia. También la Septuaginta es la base de la Iglesia Católica para sus traducciones de la Biblia en otros idiomas. Hubo varias traducciones al latín antes de la aparición de la Vulgata, a las cuales se les conoció como Vetus Latina, las cuales fueron usadas en la Iglesia de los primeros siglos juntamente con la Septuaginta. La Vulgata Latina, traducida por Jerónimo o San Jerónimo como se le conoce en el mundo católico, es una traducción de la Septuaginta. Jerónimo no quería traducir los libros deuterocanónicos o apócrifos por no considerarlos inspirados por Dios y no estar en el canon hebreo, pero, obligado por el Papa Dámaso y San Agustín, tuvo que incluirlos en la Vulgata. Esta traducción se convirtió en la traducción oficial de la Iglesia Católica por muchos siglos, excomulgando y condenando a muerte a todo aquel que no solo tradujera, sino también poseyera alguna Biblia diferente a esta. Se le llama libros apócrifos a una serie de libros que fueron escritos durante el periodo intertestamentario, o sea, entre el final del Antiguo y el principio del Nuevo Testamento. Y además, estos libros fueron escritos en griego, no en hebreo. Por esa razón, el canon hebreo del Antiguo Testamento no los aceptó dentro de su volumen. Además, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y la iglesia de los primeros siglos tampoco hacen mención de estos libros. La Biblia Alfonsina. Esta es la primera Biblia traducida de la Vulgata al español por el rey Alfonso X el Sabio. Solo contiene el Antiguo Testamento. Biblia de Quiroa, otra traducción de la Vulgata al español, y también solo es el Antiguo Testamento. La Biblia de Felipe Sío de San Miguel es la primera Biblia al español completa, autorizada por la Iglesia Católica. La Biblia de Petisco no se imprimió al ser rechazada por la Inquisición, pero Félix Torres Amat la usó como base para su traducción. Algunos eruditos dicen que es la misma.
Biblia de Félix Torres Amat. Fue la Biblia autorizada con todas las licencias eclesiásticas y de la Inquisición para ser distribuida de una manera oficial en todo el Reino de España y sus colonias, también traducida de la Vulgata. La Biblia de Wycliffe, traducción al inglés también de la Vulgata, apareció en 1382. La Biblia Americana de San Jerónimo es la revisión a la de Felipe Sío de San Miguel. En este primer bloque analizamos las traducciones derivadas de la Septuaginta y la Vulgata latina por su importancia en la divulgación de la palabra de Dios. Recordemos que hubo una gran oposición a la traducción, distribución y conocimiento de las Sagradas Escrituras por la Iglesia Católica por muchos siglos. El Papa Inocencio III, en 1209, convocó a una cruzada para aniquilar a los poseedores de alguna Biblia en lengua vulgar. Además, el Concilio de Tarragona, en 1223, prohibió la Biblia en lengua romance o lengua del pueblo. El rey Jaime I de Aragón pronunció un anatema o maldición para todo aquel que poseyera manuscritos de la Biblia. El Concilio de Toulouse prohibía que los laicos usaran la Biblia en lengua del pueblo. El Concilio de Trenton, en 1546, oficializó que la Vulgata latina era la única Biblia, verdadera, auténtica, legítima e indiscutible. El Papa Benedicto XIV, el 23 de diciembre de 1757, permite que se manejen Biblias en lengua vulgar, siempre y cuando estuvieran bajo la vigilancia de los obispos. Así, surgen las primeras traducciones al alemán y polaco. En España, fue hasta 1782 que se levanta la prohibición. Todavía, hasta 1934, había un decreto de la Pontificia Comisión Bíblica sobre el uso de las versiones de las Sagradas Escrituras en las iglesias, que decía que solo se permitía leer la versión aprobada por la Iglesia, o sea, la Vulgata latina, aunque fue hasta 1944 cuando surge la primera Biblia católica que no venía de la Vulgata latina. Ante todas estas amenazas en contra de las Sagradas Escrituras, siempre hubo hombres y mujeres dispuestos a conservar los textos en circunstancias adversas y a promover la lectura de las Escrituras aun cuando estuviera en riesgo su propia vida. Entre ellos tenemos a Pedro Baldo, un gran pregonero del siglo XII, quien predicaba en las regiones de Francia, y a sus seguidores se les conoció como los valdenses, que iban todos los días de casa en casa en los diferentes pueblos leyendo las Escrituras a los aldeanos. Escrituras prealfonsinas. Manuscritos anteriores al siglo XII, de los cuales se conservan pequeños fragmentos. La Casa de Alba fue traducida por el rabino judío Moshe Arragel de Maqueda y Guadalajara, en Castilla, por encargo de don Luis de Guzmán. Aunque en un principio se negó este rabino a llevar a cabo tan importante labor por miedo a la Inquisición, que no iba a tolerar tal herejía, después de muchas amenazas de parte de don Luis de Guzmán, el rabino aceptó traducirlas y después de 12 años de ardua labor se concluyó esta obra. Pero es hasta 1688 que pasa a dominio de los duques de Alba, quienes la conservan hasta el día de hoy. La Biblia Políglota Complutense es el nombre que recibe la primera edición políglota de una Biblia completa, iniciada y financiada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Tiene en griego la Septuaginta, en latín la Vulgata y en hebreo el Targum Onkelos. El Nuevo Testamento se completó en 1514 y el Antiguo Testamento se concluyó en 1517, pero se publicó hasta 1520. Textus Receptus, o texto recibido, es una versión del Nuevo Testamento en griego y latín hecha por Erasmo de Rotterdam, publicada en 1516. Y más tarde, esta revisión se va a convertir en la base fundamental para la traducción de la Biblia en los tiempos de la Reforma. Lutero, Casiodoro de Reina, el rey Jacobo, entre otros, la usarían como base para la traducción de la Biblia a sus idiomas natales. Por muchos años, va a convertirse en un referente para la traducción de la Biblia. Hoy en día, con el descubrimiento de muchos papiros y pergaminos recientes, se ha dejado de usar, pero conserva su valor histórico.
La Biblia de Ferrara. Es la primera Biblia que se imprime en español. Fue traducida por Duarte Pinel y Abraham Usque, judíos españoles que llegaron a la ciudad de Ferrara, en Italia. Esta versión solo cuenta con el Antiguo Testamento y se trata de una traducción literal, palabra por palabra. Francisco de Encinas es el primer traductor del Nuevo Testamento en español. Se basa principalmente en la edición de Erasmo de 1516. Juan Pérez de Pineda, en 1556, hace su traducción del Nuevo Testamento en español, tomando como base la traducción de Francisco de Encinas. Juan Pérez logró amasar una buena fortuna para que se pudiera publicar en el futuro la Biblia completa, aunque él no pudo ver realizada esta hazaña años más tarde. La Biblia del Oso. Casiodoro de Reina tuvo el privilegio de ser quien tradujera la Biblia completa en español por primera vez. Se le conoce como la Biblia del Oso, por tener en su primera página un árbol grande con un hueco en el tronco, alrededor del cual vuelan muchas abejas. Estas llevan la miel de una Biblia al hueco del árbol, pero hay un oso queriéndose comer la miel, aunque algo se lo impide. Es un martillo de madera colgado encima de su cabeza. La Biblia del Cántaro. La Biblia del Oso se transforma en la Biblia del Cántaro por la revisión que hace Cipriano de Valera. Se le llama así porque contiene en su primera página el grabado que muestra un escudo donde están dos hombres, uno plantando árboles y otro regándolos con un cántaro. De ahí su nombre. Tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera fueron monjes católicos que vivieron en tiempos difíciles para las Sagradas Escrituras y que ellos expusieron sus vidas para legarnos el conocimiento de la palabra de Dios en nuestro idioma. La traducción Reina Valera es conocida como la reina de las traducciones, por su acercamiento a los originales. De hecho, la traducción 60 es una de las más usadas dentro de las iglesias no católicas. La Biblia de Vence, primera Biblia impresa y traducida en México en 1831. Fue el impresor Mariano Galván quien tradujo esta Biblia del francés al español con la ayuda de 8 sacerdotes y algunos ilustres escritores de aquel entonces. La Biblia de Prat, traducción realizada de los idiomas originales y de los manuscritos recién descubiertos de los siglos XVIII y XIX. Traducción Nácar Colunga, primera Biblia católica que no es traducida de la Vulgata latina. El Papa Pío XII elaboró una encíclica llamada Divino Afflante Spiritu, que dicta se hagan versiones en lenguas vulgares, y eso aún tomando las de los textos originales, como ya en muchas regiones vemos que loablemente se ha hecho. Aquí se abre una nueva época para los traductores, que hasta ese entonces tenían atadas las manos, y la divulgación de la palabra de Dios toma nuevos horizontes. La Biblia de Bover y Cantera tiene la particularidad de buscar la máxima fidelidad o exactitud, la máxima literalidad, la máxima diafanidad y la máxima hispanidad. La Biblia de Straubinger, primer Biblia católica impresa y traducida en América. Es una Biblia de estudio con notas y márgenes para enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia de Félix Puzo está basada principalmente en el texto masorético. Para el Nuevo Testamento se sirvieron de la última edición católica, P. A. Merck, publicado por el Pontificio Instituto Bíblico. La Sagrada Biblia del Dr. Alejandro Díez Macho. La Biblia de Serafín de Aucejo. Las Biblias de la Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos en España. La Biblia de Jerusalén, la Biblia Cantera Pavón, las Sagradas Escrituras de la Compañía de Jesús, la Sagrada Biblia, traductores claretianos, Sagrada Biblia de Bartina Rocker, la Biblia latinoamericana, la Biblia Cantera Iglesias, la Nueva Biblia Española, la Biblia de Agustín Magaña, la Biblia del Peregrino,
la Sagrada Biblia de la Universidad de Navarra. Entre los años 1832 y 1935, las sociedades bíblicas hicieron una serie de revisiones a las Biblias Reina Valera, Cío de San Miguel, Torres Amat, entre otras. Durante estos años, las sociedades bíblicas se multiplicaron por todo el mundo en el afán de hacer llegar la Biblia a precios muy accesibles y en todos los idiomas posibles. Traducción Dios habla hoy. Se trata de una versión que busca mostrar un lenguaje más actual. Es la primera traducción ecuménica al participar tanto evangélicos como sacerdotes católicos. Esta traducción tiene la particularidad de tener una edición con los libros llamados deuterocanónicos o apócrifos y otra sin ellos. Biblia al día. Primer Biblia bilingüe y ecuménica, pues existe su edición tanto en inglés como en español, además de tener la edición con y sin deuterocanónicos o apócrifos. Es una Biblia parafraseada, es decir, su relato es como el de un cuento. Biblia de las Américas. Es una Biblia donde intervienen traductores evangélicos del continente americano, de allí su nombre. Existe la versión en español e inglés y maneja un lenguaje moderno. Biblia Peshitta, traducción tomada de manuscritos siriacos. Existen alrededor de 350 manuscritos en este idioma. Nueva versión internacional. Esta traducción es el esfuerzo de la sociedad bíblica para hacer llegar las escrituras en muchos idiomas, no solo en inglés y en español. Es indudable que con el paso de los años seguirán haciéndose nuevas traducciones, pues la evolución del lenguaje así lo requiere. Y no dudamos que surjan nuevos descubrimientos arqueológicos, los cuales enriquecerán el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Mientras eso sucede, podemos recordar lo que dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 20 y versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esperamos que este panorama de la Biblia sea de gran utilidad para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Gracias y que Dios los bendiga. Lo más importante de la Biblia es su contenido, es leer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, nuestra vida va a ser diferente, va a ser mejor, va a causar en nosotros un cambio muy importante y muy grandioso. Deje que la Biblia viva en usted y en su hogar.